Buenos días, profesor. Me correspondió pues hablar bajo el tema Judea en el siglo I. Durante el siglo I, los conflictos religiosos, de acuerdo a la historia, dice que causaron sangrientas batallas. Los gobernadores romanos de Judea eran déspotas y tenían muy poco respeto por la religión. En el 66 después de Cristo, los celotes encabezaron una violenta insurrección contra los romanos, pues, y eso causó que el emperador Nerón enviara en su momento al general romano conocido con el nombre de Vespasiano, quien más tarde pues sería el emperador para poner fin a este conflicto. Hacia el año 70 después de Cristo, después del Mesías, este emperador llamado Vespasiano, dice la historia, que logra acabar con la revuelta de los judíos y destruye el templo y arrasa Jerusalén, destruyendo el templo que Jesús había profetizado pues en el capítulo 24 del libro de Mateo, que no quedaría piedra sobre piedra. La última fortaleza conocida en la historia es la fortaleza de Masada, que fue la última fortaleza en ser destruida por este emperador en el año 73 después de Cristo. Ahora, esta fortaleza de Masada, Judea dice que siguió existiendo, aunque solo de forma nominal. El centro de la sabiduría judía se desplazó a Yavne bajo la dirección del gran sabio Johanan ben Zakkai. Durante el siguiente siglo, y bajo el estricto control romano, dice que Judea se mantuvo más o menos en paz. Para aquel entonces el emperador romano Adriano mandó a reconstruir a Jerusalén como una ciudad pagana y ordenó que se llamara Aelia Capitolina, en honor, dice la historia, al dios Júpiter. También mandó publicar un decreto en el que se prohibía la circuncisión. Esta doble afrenta causó gran consternación tanto entre judíos de la diáspora como entre los de Judea. Ahora, hay un hombre conocido con el nombre de Bar Kokhebas. Bajo la dirección de este hombre estalló una violenta revolución en Judea desde el 132 hasta el 135. Aquí los judíos hicieron un esfuerzo desesperado por defenderse de las legiones romanas. En un principio, según la historia, su oposición fue efectiva, pero cuando finalmente Roma decidió acabar con la revuelta, Judea estaba entonces en un estado total de devastación. Por orden del emperador fue eliminado el antiguo nombre de la provincia, reemplazándolo por Siria Palestina. Jerusalén fue convertida, de acuerdo a la historia, en una ciudad pagana por este emperador, y cualquier judío que entrara en ella era inmediatamente condenado a muerte. La persecución de judíos se transformó en algo habitual dentro del imperio. Por otra parte, la caída de Judea ayudó a incrementar aún más la brecha entre judíos y cristianos. Los judíos, de acuerdo a la historia, consideraban su derrota como una calamidad. Los cristianos, por su parte, se veían como una clara manifestación de que Dios había abandonado a los judíos, considerándose como los verdaderos portadores de la gracia divina. Durante los 3 primeros siglos, de acuerdo a la historia y a la era cristiana, el cristianismo aumentó mucho su influencia después del año 313, en el que este famoso emperador conocido como Constantino tiene una visión de una cruz en el cielo, y este hombre pues aparentemente logra esa unidad en el cristianismo, creando así un gobierno y una religión controlada por el Imperio Romano, aunque de acuerdo a la historia este emperador pues nunca dejó su adoración al dios Mitra o dios Sol, que nosotros conocemos en la historia. Este emperador
romano Constantino I, el Grande, de acuerdo a la historia, dice que aceptó la nueva religión tanto para él como para el imperio. Se generalizó la expansión cristiana y a consecuencia pues la persecución de los judíos. Entonces los judíos después de este exilio, pues pese a la destrucción del segundo estado judío y del aumento del antijudaísmo, los judíos lograron mantener su identidad y sus tradiciones por medio de profundos cambios culturales. Entonces, de acuerdo a la historia, este primer siglo fue muy decisivo en Judea, toda vez que marca de una manera tremenda los acontecimientos pues, de la época que se fueron dando y evolucionando hasta que pues todos conocemos, de acuerdo a la historia, inclusive hasta se cambió por parte de este emperador Constantino, se cambió la adoración del Shabbat por el día domingo. Entonces este siglo pues marca realmente pues un principio fundamental y de mucha persecución también al cristianismo. Muchas gracias, Dios le bendiga, Dios le guarde.